Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy otra vez estamos acá, reunidos para estudiar el texto de Hechos. Nos encontramos en Hechos, versículos 1 al 7 del capítulo 6. Y hoy vamos a explorar una parte que es fundamental para conocer algo que es clave en la iglesia y es la estructura de la iglesia. Hoy cambiamos un poco el rumbo de lo que hemos hecho por varias semanas y vamos a mirar algo adicional que encontramos en los versículos del 1 al 7 del libro de Hechos. Y eso, allí encontramos vemos cómo es que funciona la iglesia en general y cómo debe ser entonces el funcionamiento de nuestra iglesia aquí en Comunidad de Gracia. Demos entonces lectura al versículo 1 del capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día que nos has permitido llegar hasta este lugar para meditar en tu palabra, palabra que nos has entregado por medio de los apóstoles, por medio de las personas que estaban cerca de ellos, como Lucas, y hoy podemos, Señor, leer sus palabras que han permanecido durante más de 2000 años y podemos ser ministrados por ellas y podemos ser, además de eso, instruidos para cómo debemos llevar la iglesia. Gracias, Padre, que tú usaste a todos estos hombres, que tú les diste la posibilidad de conocer tu voluntad y que de esa forma ellos pudieran dejar todo plasmado allí en estas palabras. Ayúdanos a entenderlas de la forma que tú tienes destinada para nosotros y no permita, Señor, que ningún error entre en nuestro entendimiento, sino por el contrario, que seas tú iluminando a cada uno de nosotros, dándonos ese entendimiento de cómo debe funcionar la iglesia aquí en este mundo y en este día de hoy. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos un párrafo, una narración que está dándose en un momento crítico. Esto está sucediendo en un momento especial al principio de la iglesia primitiva y nos enseña, además de muchas otras cosas, cómo es que funciona la administración de la iglesia de Cristo. Y en aquellos días la iglesia estaba experimentando un crecimiento exponencial, y eso, por supuesto, es una bendición. Un poco como lo que sucede con nuestra iglesia. Allí, hace 2000 años, los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo y se encontraron en un momento, en una encrucijada administrativa que requería una solución. Y el desafío era claro: hay una necesidad urgente que atender. Y esa necesidad era una necesidad espiritual, como también era una necesidad material. Todo por ese crecimiento, el crecimiento de todas estas creyentes que estaban llegando a la iglesia, una multitud. Y esa situación entonces lleva a la creación de una nueva oficina un nuevo oficio dentro de la iglesia, y es el diaconado. Los diáconos no fueron simplemente voluntarios, fueron hombres escogidos cuidadosamente
bajo criterios estrictos. Y quiero adicionar, hombres y mujeres, acá no se menciona una, pero el diaconado está abierto para hombres y mujeres. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y fueron nombrados oficialmente para atender unas tareas específicas. Y este acto no solo resolvió entonces esa necesidad práctica, sino que también liberó a los apóstoles para concentrarse en la oración y en la predicación de la palabra. Y esto nos muestra entonces la importancia de esa distribución de las responsabilidades en la obra de Dios. Y hoy, al examinar este texto que tenemos acá, nos vamos a enfocar en la relevancia del diaconado. Vamos a explorar cómo estos primeros pasos dados por esa iglesia primitiva pueden informar, pueden afirmar nuestra práctica, lo que hacemos acá en el ministerio, asegurándonos entonces que cada necesidad, eso es importante, cada necesidad dentro de la iglesia sea atendida con la misma diligencia y amor, con la misma diligencia que caracterizó a aquellos primeros líderes cristianos. Y a medida que avanzamos, les pido que consideren cómo cada uno de ustedes puede contribuir a ese servicio. Y cómo, si es la voluntad de Dios, que sean llamados como aquellos primeros diáconos, también sean llamados ustedes diáconos, que puedan servir y edificar el cuerpo de Cristo de manera que resuene inclusive a través de la historia, a través de las generaciones. Vamos primero, si está tomando notas acerca de lo que es el diaconado, empecemos primero con una necesidad. Veamos que aquí está la necesidad del diaconado. Noten el versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí vemos la necesidad. Este libro de Hechos, que es un libro que narra la expansión del evangelio, también narra desafíos, situaciones que se estaban presentando en la iglesia, que tuvieron que enfrentar en ese momento y que son comunes, son normales, son situaciones normales a una comunidad que está en rápido crecimiento. Y aquí vemos cómo Lucas, el autor, nos introduce ese conflicto, nos muestra ese conflicto que se estaba presentando. Había una disputa entre los griegos y los hebreos. Los griegos, que probablemente eran judíos de habla griega, mientras que los hebreos eran judíos de habla aramea, y que cada uno de ellos mantenían sus costumbres tradicionales. Y aquí se presenta un problema específico, y el problema es la distribución diaria de los alimentos o recursos, en donde las viudas griegas eran desatendidas. Y nosotros sabemos que el cuidado de las viudas es un tema recurrente en las Escrituras. Eso es una responsabilidad. Es la responsabilidad de la iglesia, aquellas mujeres que están desatendidas o quedan solas en este mundo. Quedan solas porque pierden a su esposo y además probablemente económicamente no están en un buen momento. Entonces la iglesia debe cuidar a sus miembros más vulnerables. Recuerden cómo lo dice Santiago en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, eso dice él, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y acá en Hechos vemos cómo esto del cuidado se ha convertido en un asunto de disputa, se ha convertido en una fricción étnica. Y esas fricciones podrían estar influenciando esas prácticas de la distribución de los alimentos. Imagínese usted, póngase en esa escena, trate de ponerse en ese lugar, en Jerusalén, durante aquellos días. La iglesia creciendo más y más cada día, más y más personas de diferentes procedencias van llegando a esa iglesia. Están traídas allí, todos llegan allí porque están escuchando el mensaje, escuchan el mensaje transformador del evangelio, están conociendo cada vez más, están atraídas por el testimonio poderoso de la resurrección de Jesucristo, por el testimonio, por la predicación de estos apóstoles, y con ese crecimiento exponencial
entonces llegan los desafíos y particularmente esos desafíos étnicos grandes. Y esto sucede en el pleno centro de la iglesia. Están allí en Jerusalén, es en ese lugar que se da. Encontramos a las viudas que eran figuras que en aquella época personificaban la vulnerabilidad, porque no solo sufren, como les decía, la pérdida de su esposo, sino que también enfrentaban incertidumbres económicas y sociales. Entonces la iglesia, fundada en los principios, esta iglesia que ha sido fundada en los principios que nos dejó Jesucristo o que les dejó a ellos en ese momento que Jesucristo predicó de justicia, de amor, entonces ellos mismos establecen este sistema para atender a estas mujeres. Y es en este contexto que algo comienza a fallar. Casi que se pueden ver a los griegos sintiéndose marginados, se reúnen, hacen una junta y manifiestan su preocupación y la expresan. ¿Por qué nuestras viudas son desatendidas? Ellos preguntan probablemente con dolor, con frustración, ¿por qué las de nosotros desatendidas y las otras sí son atendidas? Y los hebreos, por su parte, quizás de pronto abrumados por la escalada del conflicto, la escalada de la situación, y limitados por sus propias idiosincrasias, tratan de manejar la situación. Esto es lo que se está dando en la iglesia. Y en ese momento crítico, entonces se demanda una solución. Y es en medio de todo eso que los apóstoles hacen algo que simplemente más allá de reaccionar, algo más allá de reaccionar a las quejas. Lidian con visión, se les ve que tienen una estrategia y preservan la unidad de la iglesia y además aseguran que todos los miembros, independientemente de su origen, sean cuidados de forma justa y equitativamente. Es igual lo que hacemos aquí en Comunidad de Gracia. Cada vez que se presenta una situación de alguna necesidad, debe ser gestionada, la evaluamos, oramos, le pedimos al Señor por dirección, por sabiduría. Por ejemplo, cuando hay temas de necesidad económica, nosotros acá, si ustedes se han dado cuenta, si vienen con regularidad, recogemos una ofrenda para la ayuda de los hermanos en necesidad. Y llamamos la ofrenda de los diáconos, por eso, porque es una ofrenda con ese propósito, con el propósito de ayudar a las personas que están en necesidad. No es para todo el mundo, es para las personas que están en necesidad. No es que quiere cambiar de carro. Dice, es que ya este carro está muy viejito y ahora ¿será que la iglesia me puede ayudar? No. Además que no es algo permanente. Es algo que se da en ocasiones en necesidades de los hermanos. A veces los hermanos han tenido una mala decisión económica. Y entonces, además de ayudarles si es necesario, entramos a dar una consejería financiera. En nuestra congregación tratamos de practicar esto del cuidado y del apoyo siguiendo lo que aquí se nos está enseñando. Tratamos de asegurar que ningún miembro, es decir, todo esto es para los miembros, es un beneficio para todos aquellos que son miembros de la iglesia, no sean pasados por alto o marginados. Y si hay en algún momento que alguien está tomando provecho de la situación, pues se le para la ayuda y tratamos de hacer esto con justicia. No queremos ayudar solamente a los que nos caigan bien. Habrá uno que no nos cae bien, pero si está igual en necesidad le vamos a ayudar. Lo hacemos siguiendo lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Este pasaje habla de que no debe haber divisiones en el cuerpo. Y que si sus partes, cada una de sus partes deben tener igual cuidado las unas por las otras. Y Pablo está enseñando este pasaje a la iglesia en Corintio, sobre esa importancia de que cada miembro dentro de la comunidad cristiana debe ayudar o ser ayudado, y enfatiza esa interdependencia entre todos. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 12:6. Dice, allí habla sobre el uso de los diferentes dones, incluyendo el don de servicio. Y el servicio es esa raíz del ministerio diaconal.
Porque teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Todos estos dones que Dios da a la iglesia son dones para ser utilizados dentro de la iglesia. Entonces, había una necesidad en ese momento, hay una necesidad. Y el diaconado inicia por esa necesidad, la necesidad del diaconado como nos muestra Hechos 6:1. Ahora pasemos a cómo es que se eligieron los diáconos. Y esta elección nos muestra cómo nosotros mismos debemos hacer ese tipo de elección. La elección de los diáconos. Noten el versículo 2, y voy a leer hasta el 4. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Noten que por la situación que se está presentando, los apóstoles están tomando una decisión. Los 12 entonces convocan a la multitud de discípulos y les dicen: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ellos tienen aquí un problema, un dilema mejor, que tienen que solucionar y se enfrentan a ello. Y es la necesidad de atender esas tareas administrativas, sin descuidar, por supuesto, su llamado primordial, que es el ministerio de la palabra y la oración. Y la solución nos muestra que hay una sabiduría profunda en ellos, en lo que hacen. Los apóstoles hacen un llamado a la comunidad, es un llamado a elegir a 7 hombres que no solamente sean competentes en tareas logísticas, sino que también sean espiritualmente calificados, y esto es muy importante. Esa es la manera de seleccionar. Aquí nos muestra que debe haber tanto integridad espiritual y además deben tener la capacidad para ser competentes esas tareas logísticas. Eso es lo importante al momento de escogerlos. Escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto es lo que está diciendo. Imagínense en este momento esa asamblea. Están allí todos los creyentes reunidos ese día. Un grupo de personas sin saber qué hacer, esperando la guía de los apóstoles. Y ellos llegan. Estas personas, recuerden, han sido transformadas por el Evangelio y no saben qué hacer. Y allí vemos entonces a cada hombre que ha sido transformado, que representa una historia de transformación por el mensaje del Evangelio. Y aquí los líderes, que eran líderes respetados, se dirigen a la multitud, presentan el caso y dejan claro que la obra de Dios debe ser administrada de manera que ni la oración ni la predicación de la palabra sean comprometidas. Y esa propuesta de los apóstoles no solo es práctica, sino que es profundamente teológica. Hay personas que así dicen, verá, es que usted tiene que visitar a todos los congregantes de la iglesia. Y si ponemos 500 personas en la iglesia, no alcanzan los días. 500 días no alcanzan ni en el año a ir a cada casa a visitarlos. Hay una prioridad que es la predicación de la palabra y la oración. Entonces acá lo que están haciendo es exactamente eso. Muestran la primacía del ministerio de la palabra, y de esto hemos estado hablando por varias semanas. Y no es una tarea, además, que cualquier persona debería asumir. Además, luego tenemos el diaconado, que necesitan ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esta especificación eleva este trabajo de servir las mesas a un acto de servicio sagrado. Y les recuerdo que cada acto, cada actitud, cada acción en la iglesia es un acto de adoración y debe ser tratado con seriedad. Y si se imagina en este estado
presente, si usted está allí en esa reunión presente en Jerusalén, piense cómo se está dando esa selección, cómo los están escogiendo. Hay discusiones, de pronto unos dicen unas cosas, unos miembros dicen unos postulan a alguno, ¿por qué no le decimos a tal persona? Otros a otro. Y luego se ponen en la mesa todos los candidatos y se evalúan las características espirituales de ellos. Se ora por discernimiento y es un poco como lo hacemos aquí en la iglesia. Se seleccionan las personas que van a ser o que han sido propuestas para algún servicio y se entra en un proceso de discusión. Es para ver si el propuesto es de buen testimonio. Y acá en nuestro texto de Hechos vemos que 7 son los que han sido elegidos. Y estos 7 no solamente van a aliviar la carga de los apóstoles, sino que también van a permitir que la comunidad experimente un beneficio, una bendición, que es la distribución equitativa y amorosa de los recursos que la iglesia está recibiendo. Y eso es un reflejo de cómo funciona el reino de Dios. Inclusive, ahí vemos el reino de Dios en acción. Mis hermanos, la delegación de responsabilidades en la iglesia no solamente es un acto administrativo, no es que alguien dice, es que vamos a reunirnos acá y vamos a seleccionar un grupo, usted se dedica a esto, usted se dedica a esto, y así nos vamos solucionando todo lo que se nos está presentando. No, esto es el diseño divino para el funcionamiento del cuerpo de Cristo, donde cada miembro desempeña un papel crucial. Pero a cada uno de vosotros, recuerden, a cada uno de vosotros, dice Pablo, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice Pablo en Efesios 4:7. Es decir, cada uno recibe un don, cada uno lo tiene para el funcionamiento de la iglesia, cada uno tiene ese don. Y los diáconos, como cualquiera, deben estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto nos enseña que cada aspecto del servicio en la iglesia debe estar imbuido con santidad y conducido bajo la guía del Espíritu Santo. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Todo esto está refiriéndose a la iglesia, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, al Señor, a quien servís. Mis hermanos, el ministerio es de creyentes que tienen un don y que tienen manos dispuestas, tienen el don y quieren ponerlo al servicio. Por eso, a medida que reflexionamos sobre este pasaje, es también una invitación a considerar que cada uno considere su propia participación en la iglesia, en la vida de la iglesia. ¿Está usted apoyando a los líderes, permitiéndolos centrarse en la oración y en la palabra? ¿Está dispuesto a asumir roles de servicio? Entienda que cada tarea realizada en amor es fundamental para la obra que aquí se realiza. Es de lo que hablaba Moisés, inclusive en un momento en su vida. Recuerden, en Éxodo 18:21, Jetro le aconseja a Moisés seleccionar hombres capaces de entre el pueblo para ayudarle a juzgar y a manejar las cargas. Y Moisés se encontraba en ese momento abrumado por esa carga de liderar y juzgar a todo Israel. Al igual que Moisés delega tareas, los apóstoles en Hechos 6 están delegando esas responsabilidades a los diáconos para poder enfocarse en la oración y el ministerio de la palabra. Él mismo, Pablo, lo dice en Tito 1, dice, allí encontramos las cualidades de aquellos que deben ser líderes en la iglesia. Pablo se lo dice a Tito en Tito 1:5. Pablo le instruye cómo debe él organizar la iglesia en Creta y cómo debe buscar los líderes. Por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo.
reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pero les digo que este es el último versículo que les acabo de leer, es el único versículo que es diferente de los ancianos a los diáconos. En realidad los diáconos tienen las mismas características de los ancianos. Pablo se lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:8. Le dice, allí les da las directrices para los diáconos. Incluyen allí dignidad, sinceridad, firmeza de la fe. Noten lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3, se los leo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso es, tenemos la característica de los diáconos acá. Esas son las características. Y si ustedes notaron, no son necesariamente características simplemente de organización. Un buen organizador, es un buen líder. No, estas son características espirituales. Y es delicado nombrar diáconos cuando, por eso dice, no los nombre apresuradamente. De manera, deben ser primero sometidos a prueba y luego sí nombrados. Bueno, ya hemos visto la necesidad, hemos visto la elección, ahora veamos las características de un diácono. Noten Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ellos deben ser reconocidos por su integridad y su carácter moral, tanto por dentro como por fuera de la comunidad, llenos del Espíritu Santo. Deben vivir una vida guiada por el Espíritu, mostrando frutos en todas sus acciones. Deben ser sabios, porque deben tener la capacidad de tomar decisiones prudentes y justas, especialmente en las situaciones que se presenten, de conflicto o de necesidad. Hermanos, dice ahí, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros. Esta es la solución propuesta por los apóstoles para resolver este problema de distribución de alimentos, y los criterios para seleccionar los diáconos son claros y establecen un estándar alto para quienes ocupan estos roles. Y les digo que las características mencionadas no son solo cualidades deseables, no es que yo deseo, ustedes han visto las hojas de vida y dice, yo desearía que fuera esto, lo otro. No, esto es lo esencial. Esto es prioritario, esto es lo que debe tener cada uno de los diáconos. Alguno me dirá, bueno, ¿y qué de las características de 1 Timoteo 3 que acaba de leer? ¿Para los diáconos son las mismas? Bueno, yo creo que sí son las mismas a las que da la que encontramos aquí en Hechos. Si ponemos una junto a la otra, podemos observar que ambos pasajes nos están mostrando la misma verdad. Una simplemente expande un poco más lo que la otra está diciendo. Ambos pasajes enfatizan la madurez espiritual en aquellos que desempeñan roles de liderazgo y servicio dentro de la iglesia. Cada texto, aunque escrito, cada uno de estos fue escrito en diferentes contextos, fue escrito a diferentes iglesias, cada uno muestra que estos son las características que debe poseer un diácono. Vemos, por ejemplo, en Hechos 6:3 dice que debe ser de buen testimonio. Estos hombres deben ser hombres que gozan de buena reputación. Y otra vez digo, mujeres que gozan de buena reputación, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo. Esta cualidad señala la importancia de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, mostrando frutos espirituales como amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, autocontrol. Deben ser sabios, deben tener esa capacidad para tomar decisiones prudentes y justas en el manejo
en la administración efectiva y el manejo de las diferentes situaciones que se presenten. Y en 1 Timoteo 3, cuando vemos las características de los diáconos, allí dice que deben ser dignos de respeto, similares a tener buen testimonio. Diáconos deben ser personas que inspiren respeto por su comportamiento, no que hablen no de doble lengua, deben ser honestos, confiables, no dados al mucho vino. Ahí muestra que deben ser con autocontrol, tener con moderación en todos los aspectos de su vida, no codiciosos de ganancias deshonestas, deben tener un carácter íntegro, sin ser susceptibles a la corrupción, deben mantener el ministerio de la fe con conciencia limpia, y esto muestra la necesidad de ser firmes en la fe, deben estar probados primero, antes de ser nombrados. Nosotros no hemos nombrado todavía los diáconos, hemos nombrado ancianos, pero no hemos nombrado los diáconos. En su momento vamos a hacer un nombramiento de diáconos y van a subir a toda la iglesia. Más bien yo me hago allá ese día, pero tenemos un grupo grande de personas que están sirviendo y le doy gracias a Dios, pero deben ser todos irreprensibles. Tienen que tener buen testimonio. Esta cualidad de irreprensabilidad enfatiza la importancia de no tener fallas graves que alguien pueda poner el dedo y decir no. Es decir, alguien que tiene una situación, se quiere separar y sin justa causa, o tuvo una situación de adulterio y nadie, y todo el mundo lo sabe. Hay condiciones que le van a dejar por fuera del diaconado. Además, las esposas deben ser dignas de respeto, sus familias deben reflejar esas virtudes y ese carácter esperado de los diáconos. Es igual con los ancianos. En realidad, el diaconado y los ancianos tienen las mismas características, y si los dos tienen las mismas características, la congregación tiene las mismas características. Todos estamos ahí. No hay diferencia. Todos los que están liderando deben tener esas características de liderazgo. La única diferencia, como lo dije, entre ancianos y diáconos es que los ancianos enseñan, pero no quiere decir que los diáconos no enseñen. Los diáconos también pueden enseñar, pero es indispensable que los ancianos sean maestros, que puedan enseñar. Entonces, todos estos pasajes nos muestran la importancia de esa integridad, el compromiso con la fe, con la sabiduría, la capacidad de liderar su familia y ser líder en la comunidad, mientras que Hechos se centra más en las cualidades espirituales y de liderazgo necesarias. Timoteo ofrece una descripción detallada de esas características y esas expectativas morales y prácticas. Y esto nos refuerza la idea de que las cualidades de los diáconos no son meramente funcionales, sino teológicas, y reflejan la naturaleza de su llamado a servir de manera que honre a Dios. Entonces, si lo notan, cualquier función, cualquier tarea que se hace dentro de la iglesia tiene el propósito de honrar a Dios. Y las personas que obran y hacen las tareas en la iglesia son los diáconos. Por eso hay que obrar de esa forma, actuar de esa forma, para que la comunidad sea edificada y que Dios sea honrado. Imagínense ahora el proceso de selección en esa comunidad. Los miembros de la iglesia, vaya otra vez hasta Jerusalén, están conscientes en ese momento de la importancia de estos roles, buscan los candidatos, discuten las virtudes de varios de ellos, ponderan quién podría ser más apto para servir, y esto no se da por popularidad, sino por carácter, porque puede que haya uno muy popular, uno que todo el mundo conoce, pero no es así que se escogen, es por carácter, es por espiritualidad. Y en este proceso, de pronto aparecen los candidatos, quizá un hombre conocido por sus comentarios sabios, otro por ser muy generoso, y cada uno van evaluando las habilidades prácticas inclusive de cada uno de ellos. Pero lo más importante es cómo es su vida de oración, su trato con los demás, su compromiso con el evangelio. Y este pasaje nos enseña que el servicio
de la iglesia no es meramente una función, una tarea. Hay que quitar eso de la mente. Hermanos, no somos profesionales. Esto no es de profesionales, así lo dijo Piper en uno de sus libros. Nosotros no somos profesionales. Aquí no estamos buscando a los gerentes del mundo secular para que venga y gerencie la iglesia. No, esto es un asunto espiritual que tiene muchas otras características que no tienen nada que ver con el mundo. Es un llamado a vivir, es un llamado a respirar los valores del reino en todas las áreas de su vida. Debe llevar una vida completamente digna a los ojos de Dios. Y ellos deben estar llenos del Espíritu Santo. Y esto muestra la creencia de que el servicio eficaz es impulsado no por la fuerza humana, sino por el poder divino. Aquí hay un poder. Y ustedes, a cada uno que sea diáconos son o serán diáconos, son los pilares de práctica y piedad de esta iglesia. Y le pregunto, ¿cómo sabe si alguien está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Pídale que organice una salida al parque y ore para que se le presente un problema. Ahí vas a ver si está lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Porque es en los problemas en donde se miden las personas. No es cuando la estamos pasando bien, pero cuando hay problemas es ahí donde se sabe si realmente una persona está llena del Espíritu. Por eso hay que reflexionar en las propias vidas, la vida de cada uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿está viviendo de manera que otros puedan ver en ustedes que es de buen testimonio, que es una persona sabia, que está lleno del Espíritu Santo? Porque todo esto no solamente le prepara para ese rol de diácono, sino inclusive para más adelante de pronto tomar funciones de liderazgo, inclusive más prominentes. Además fortalece esto a la iglesia, esto fortalece a la iglesia del Señor. Pablo en Gálatas 5 enumera las características del fruto del Espíritu, que las características del fruto del Espíritu no son varias, esas son todas, el fruto del Espíritu son todas estas. Más el fruto singular del Espíritu es amor. No es que el fruto del Espíritu sea solamente amor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todos estos deben estar en el hombre o en la mujer que tiene el fruto del Espíritu Santo. Esas son las características del carácter cristiano. Y Pablo describe lo que se espera en la vida de los que viven por el Espíritu. Y esto es esencial para poder entender lo que significa estar lleno del Espíritu Santo, como nos está diciendo allí Hechos 6. Debe ser una persona que tenga ese Espíritu, que el Espíritu Santo en realidad se revele a través de su amor, su gozo, su paz, su paciencia y todo lo que dice ahí en Gálatas. En Efesios 4, allí habla de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de la diligencia, con toda humildad y mansedumbre. Eso también hace parte. Con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está exhortando allí a la iglesia de Éfeso a vivir de una manera digna de su llamado. Es decir, que si alguien ha sido llamado, esa es la manera de vivir. Y esto nos muestra las cualidades que deben tener los diáconos de la iglesia. El libro de Proverbios, en Proverbios 11:14, allí nos muestra cómo ese libro valora la sabiduría, porque los diáconos deben ser sabios. Y allí en Proverbios 11:14 dice, donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Saben cómo se obtiene la sabiduría? En la multitud de consejeros. Si tú tienes una situación como diácono y necesitas saber qué hacer, pues pregunte, porque es que hay muchos que lo que hacen es que toman decisiones en su momento y eso no es sabio. El no preguntar, el tomar decisiones por una persona mismo, o el que no pide consejo es un necio. Pero los sabios piden consejo y por eso la necesidad de que los diáconos posean esa sabiduría, como se menciona aquí en Hechos 6:3. Muy bien, continuemos ahora, como ya vimos la necesidad,
Ya vimos la elección, las características de un diácono, ahora veamos la ordenación de los diáconos. Hechos 6:6. Los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Aquí vemos ese acto de ordenación de los diáconos por los apóstoles. ¿Cómo lo hicieron? Impusieron las manos, y esto es un rito que tiene raíces en la tradición judía y cristiana, y es un gesto que simboliza la transferencia de autoridad y bendición, e indica que los diáconos están oficialmente equipados y empoderados para realizar sus tareas en la comunidad. Y los diáconos son presentados entonces ante los apóstoles, y eso sugiere que hay un proceso de verificación y aprobación final por parte de la autoridad eclesiástica que en ese momento existía, que eran ellos, esa autoridad establecida. Se ora, y esto nos está mostrando que hay una dependencia de la iglesia primitiva a la guía divina, y especialmente en la confirmación del rol del liderazgo. Y luego imponen las manos. No es solamente un acto ceremonial, sino es inclusive un acto espiritual que conecta a los diáconos con esa misión apostólica y asegura la continuidad del ministerio. Otra vez, regresen a ese lugar. Imagínense allí en Jerusalén, en la iglesia primitiva. Los 7 hombres han sido seleccionados, están de pie ante la congregación, están frente a los apóstoles. Hay un sentido palpable de expectativa en ese lugar, de reverencia. La comunidad entonces observa en silencio mientras los apóstoles están extendiendo sus manos, y es un momento solemne, sagrado, una visualización pública del compromiso de estos hombres con su llamado y de respaldo que le está dando la iglesia en ese momento. Es un acto que no solo fortalece a los individuos, sino que también está fortaleciendo inclusive a la comunidad. Reafirma su confianza en la guía de Dios y en la estructura que Dios está dando a la iglesia. Es un testimonio de orden y de gracia que caracterizan la administración de la iglesia bajo el Espíritu Santo. En esta imposición de las manos confieren no solo una tarea, sino también inclusive santidad. No que les están dando la santidad, pero les están dando la autoridad para que ellos obren. Es un acto de ordenación. No es solamente el final. No es que hasta aquí llegaron. Este es solamente el comienzo, inclusive, para cada uno de ellos. Es el inicio del ministerio, que va a estar lleno de desafíos y por supuesto también de bendiciones. Y es al igual que los primeros diáconos, cada uno de ustedes, en cualquier rol que desempeñen dentro de la iglesia, están llamados a servir con gracia, dedicación, con un corazón lleno de fe. Y no solo ustedes, yo también. Todo el mundo estamos acá para servir en esta iglesia. Lo que le sucedió a la iglesia primitiva nos inspira a todos a buscar una vida de servicio auténtico, apoyándonos y confirmados por esta iglesia. Por eso, manténgase firme en la búsqueda del diaconado, inclusive. Primera de Timoteo 4:14 le dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este es un paralelo de la práctica de esa ordenación que encontramos aquí en Hechos. Y en segunda de Timoteo 1:6, Pablo le recuerda a Timoteo que avive ese don que está en él por la imposición de las manos. Bien, ahora por último, el impacto del diaconado. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí en este versículo se resume el resultado de la situación que se estaba presentando de servicio, a los problemas, y aquí ya se ha instituido el diaconado. Y la implementación de esta solución no solamente resuelve el problema que estaban viviendo en la distribución de los alimentos, sino que también tiene un impacto profundo
en la comunidad y la palabra de Dios crecía, esto se refiere a que se está difundiendo el evangelio y también está siendo aceptado. Y muchas personas están llegando a ser creyentes por la forma como la iglesia funciona. Yo les digo, si hay un grupo de liderazgo, si hay un grupo de diáconos, todos con estas mismas características, están obrando, han sido nombrados, están siendo personas diligentes en su vida, que tienen estas características, ¿ustedes qué creen que va a pasar en la comunidad? ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando otras iglesias van a mirar la iglesia y van a decir, esa es una iglesia bíblica? ¿Por qué? Porque tiene liderazgo bíblico, porque las personas están siendo cuidadas, porque hay un servicio permanente de todos dentro de la iglesia. Esa es una iglesia bíblica. Si quieres saber qué es una iglesia bíblica, esa es una parte. Bueno, también está la doctrina y hay otras cosas que hay que enseñar, el evangelismo, hay otras áreas. Pero esto, el liderazgo de la iglesia es este. Y por eso es que la palabra de Dios crece. Por eso es que es aceptada. Por eso es que hay un crecimiento exponencial. Y no solamente crecen en número, sino crecen en su fe. Porque no solamente es por número, sino por profundidad en el entendimiento de la palabra. ¿Por qué sabemos eso? Porque noten al final dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es, hay que notar eso, porque esto nos muestra que este evangelio estaba inclusive alcanzando a posiciones, a personas que estaban en la autoridad en la religión judía. Otra vez, regresen allá, imagínense en Jerusalén, donde la ciudad es vibrante, está lleno de culturas, lleno de creencias, está todo este bulla en ese lugar. La iglesia entonces en ese momento se enfrenta y supera este desafío, muestra la efectividad de la estructura de liderazgo. Allí está la iglesia con sus ancianos, los diáconos, cuidando las necesidades prácticas de toda la congregación, los apóstoles o los líderes plenamente dedicados a la enseñanza y a la oración. Además, eso está energizando la fe de toda la comunidad, se solucionan los conflictos internos, hay una buena administración. Eso envía un mensaje poderoso a cualquier iglesia y a cualquier persona que quiera mirar cómo funciona la iglesia. Allí los seguidores de Jesús no solo predican el evangelio, sino que también viven auténticamente. Y esto trae más personas, incluyendo aquellos sacerdotes judíos a quienes el corazón se les abre a la fe en Cristo. Por eso siempre debemos como iglesia analizar permanentemente cómo estamos o no estamos impactando el crecimiento y cómo es nuestro testimonio. Si tenemos un servicio amoroso, sincero, ¿existen áreas de servicio que necesitan ser mejoradas? ¿O roles que deben ser instituidos para dar un mejor apoyo? Por eso es que debemos reflexionar en estas cosas. Yo le pregunto, ¿está contribuyendo activamente al bienestar y al crecimiento espiritual de la iglesia? Porque el servicio efectivo y el cuidado práctico son fundamentales para el crecimiento espiritual y la expansión del evangelio. No se puede hacer con 2 personas, o con 1 persona, o con 3. Esto no funciona así. Esa no es la iglesia. La iglesia es una congregación de personas todas funcionando y obrando dentro de la iglesia, para que todas las necesidades sean suplidas. Los diáconos están para esto, porque ellos al hacerlo están liberando un potencial enorme de ministerio, porque pueden permitir que las personas puedan inclusive dedicar tiempo al estudio de la palabra. Y la conversión de los sacerdotes subraya que el testimonio de una comunidad transformada puede influir profundamente, incluso a aquellos con posiciones inicialmente resistentes al evangelio. Una vez que la estructura está dada, es bíblica, es la manera que Dios nos ha dejado, es la manera que los apóstoles nos enseñaron. Por eso cuando los diáconos
prosperan en su servicio, la palabra de Dios florece en la comunidad. El impacto de los diáconos en la iglesia nos enseña esa lección. Hay una lección valiosa acá e importante. Y al garantizar las necesidades prácticas de la comunidad, cuando son atendidas, eso va a liberar recursos espirituales y humanos para la misión central de la iglesia, que es difundir el evangelio y edificar a los santos. Le pregunto, ¿cómo está atendiendo a las necesidades prácticas de nuestra comunidad? Reconozca a aquellos que son llamados al diaconado. Considere si están siendo llamados inclusive ustedes mismos al diaconado. Identifique y capacite a los líderes. Los líderes pueden ser capacitados y ayudados por ustedes mismos. Fomente una cultura de servicio, de humildad. Siga el ejemplo de estos primeros diáconos. Esto acá nos está mostrando, nos está informando cómo es que se debe, cómo es toda esta situación de los diáconos. Y también espero que les inspire a valorar, a apoyar este ministerio que es esencial en la iglesia. A lo largo de estas palabras que acabo de decirles hoy, les pido que analice, que mediten estas palabras, que mediten la estructura, que mediten el funcionamiento de la iglesia. Los apóstoles enfrentaron retos organizativos con sabiduría y lo hicieron con la institución del diaconado y permitió que la iglesia primitiva creciera y el número creciera, el número de miembros creciera. Esa es como Dios funciona, ese es el rol o la economía de Dios. Yo les digo que cada persona es importante dentro de la iglesia. No hay tareas menores en el reino de Dios. Todos los servicios, cada uno de ellos contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de la iglesia. Y así como los apóstoles delegaron esas responsabilidades para poder dedicarse al ministerio de la palabra y la oración, nosotros debemos igual reconocer y valorar cada contribución, cada ministerio, cada don que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros. Por eso hay que reflexionar en estas cosas, de cómo es que se puede servir como diáconos, que tanto hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pueden entrar a funcionar como diáconos. Porque no buscamos solo habilidades, sino lo más importante, un corazón que refleje la santidad de Dios. Este pasaje nos está mostrando y nos está llevando a considerar nuestra propia iglesia. Por eso les pregunto, ¿estamos permitiendo que los líderes se dediquen a su llamado principal mientras otros asumen diferentes servicios? ¿Está equipando y apoyando a aquellos que son llamados al diaconado para que puedan llevar esa labor de manera eficaz y espiritual? Que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a pensar en estas cosas, para que cada uno de nosotros pueda encontrar su lugar en este maravilloso tapete que es la iglesia, trabajando todos en armonía y amor en la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias, Señor, por cómo tú nos enseñas cada vez más, inclusive cosas prácticas como esto que hemos estado estudiando hoy acerca del diaconado. Gracias, Padre, porque tú has permitido que esta estructura de iglesia, que es diseñada por ti, funcione. No necesitamos traer la sabiduría de los gurús de este mundo de la administración. Simplemente necesitamos hombres y mujeres con estas características de vidas piadosas para que guíen, para que lideren, para que sean los siervos en medio de nosotros, para que esta iglesia, si es tu voluntad, sea un modelo de iglesia a imitar, para que otras iglesias puedan ver lo que aquí se hace y que puedan hacer de sus iglesias también iglesias bíblicas. Te pedimos que nos ayudes a siempre tener una vida, cada uno de nosotros, de buen testimonio, y también la iglesia,
que sea de buen testimonio en la comunidad cristiana y también, Señor, en el medio de la sociedad en la que nos movemos, para que también ellos, al ver esta iglesia, puedan ser atraídos y de una manera puedan llegar inclusive a escuchar el Evangelio para que puedan ser salvos, Señor. Te pedimos esto porque sabemos que tú lo haces y lo puedes hacer. Y perdónanos, Señor, cuando no obramos de la manera que debemos hacer. Te pedimos que siempre nos ayudes a ser guiados por tu Espíritu y no pongamos las cosas de la carne enfrente. Ayúdanos con sabiduría, ayúdanos a ser inteligentes y sabios en lo que hacemos para que podamos lograr esta tarea que tú nos has encomendado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.